En este video hablaremos un poco acerca de la nomenclatura de los compuestos alcanos, alquenos y alquinos. Y para ello debemos tener bien en claro la diferencia que va a haber entre los tres compuestos. Los tres compuestos están constituidos de la misma manera, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. La diferencia que va a haber entre cada uno de ellos va a ser la cantidad de enlaces que hay entre los átomos de carbono. Para los alcanos nos vamos a encontrar con enlaces simples, solamente va a haber una unión entre átomos de carbono. Para los alquenos, en alguna parte de la molécula nos vamos a encontrar con un enlace doble. Y para los alquinos nos vamos a encontrar en alguna parte de la molécula enlaces triples. Esa va a ser la diferencia que hay entre alcanos, alquenos y alquinos. Y para comenzar con la nomenclatura, tenemos un pequeño ejemplo acá, que en este caso sería para alcanos. Como nos podemos dar cuenta, en la molécula solamente hay enlaces simples entre los átomos de carbono. Esto quiere decir que este compuesto es un alcano. Y lo primero que debemos hacer después de identificar el tipo de compuesto es seleccionar la cadena de átomos de carbono más larga. Esto quiere decir que yo voy a seleccionar la línea de átomos de carbono que están unidos entre sí más larga que haya en el compuesto. Para ello debo seleccionar un átomo de carbono de los extremos y comenzar a contar a partir de ahí hasta encontrar la cadena más larga. Comenzamos por acá por el lado izquierdo. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo dos cadenas de átomos de carbono con 7. Puedo seleccionar cualquiera de las dos para este caso. Después de haber seleccionado la cadena de átomos de carbono más larga, es recomendable encerrarla en un recuadro para que tengamos presente cuál es esa cadena. Luego que hayamos seleccionado la cadena, vamos a contar o a enumerar cada uno de esos átomos de carbono. Y para esa numeración debemos tener en cuenta la posición de los sustituyentes o radicales que están quedando por fuera de la cadena principal. La idea de la numeración es que cada uno de esos sustituyentes quede en el menor número posible. En este caso, la numeración va a ser de izquierda a derecha. Este carbono sería el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué la hicimos de izquierda a derecha? Este quedaría en el número 2, este quedaría en el número 3, estos van a quedar en el número 4 y este va a quedar en el número 6. De haberla enumerado de derecha a izquierda, igual queda en el 2, igual va a quedar en el 4, pero este va a quedar en el número 5. Y la idea es que queden en el menor número posible. Por eso en este caso sería o es de izquierda a derecha. Ahora, todo esto que está quedando por fuera de la cadena principal es lo que se conoce como sustituyentes o radicales. Y los debemos identificar para la hora de darle nombre al compuesto, saber a quién vamos a nombrar de primero, segundo o tercero. Para que podamos entender un poco mejor acerca de los sustituyentes o radicales, acá tenemos una tabla donde los podemos identificar por la fórmula y el nombre. El primer sustituyente, que en este caso sería el CH3, donde hay un solo átomo de carbono, es el metil. Para los que tienen dos átomos de carbono sería etil. Para el que tiene tres átomos de carbono de manera lineal sería el propil. Para este siguiente que tiene tres átomos de carbono, pero en este caso no de manera lineal, sino que se forma este ángulo acá, sería el isopropil. Para el que tiene cuatro átomos de carbono de manera lineal sería el butil. Estos tres también tienen cuatro átomos de carbono, pero están distribuidos de manera diferente. En este caso aquí tenemos este ángulo, tres átomos de cadena lineal, y tenemos estos dos. Sería el sec-butil. El isobutil, que tenemos estos dos átomos y estos dos CH3 unidos a este solo átomo de carbono. Y el terbutil, que tenemos tres átomos de carbono alrededor de un único átomo de carbono. Estas líneas que están acá es lo que se conoce como enlace, y por ahí es donde esos sustituyentes se van a unir a la cadena principal.
En esta tabla también podemos identificar cuál es el orden de complejidad de dichos sustituyentes. En este caso, el menos complejo sería el metil por tener un solo átomo de carbono, y los más complejos serían los que tienen 4 átomos de carbono, pero el orden sería, para los que tienen 4 átomos de carbono, este sería el menos complejo, este sería el segundo, el tercero y el cuarto. El orden sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. El orden de complejidad de menor a mayor. Estos no son todos los sustituyentes o todos los radicales que nos podemos encontrar, pero son los más comunes dentro de los compuestos orgánicos. Y luego de haber identificado los sustituyentes o radicales que tenemos en el compuesto, que en este caso sería metil, estos tres que están acá, este que está arriba sería el etil y este que está acá sería el isopropil, podemos comenzar a nombrar dicho compuesto. Y tenemos dos maneras de nombrarlo, por orden de complejidad y por orden alfabético. En este caso vamos a comenzar por el orden de complejidad, que debemos tener en cuenta que vamos a nombrar primero los de menor cantidad de átomos de carbono y por último el de mayor cantidad de átomos de carbono. Entonces comenzamos colocando el número del átomo de carbono donde se encuentran esos sustituyentes. En este caso el menos complejo tenemos uno en el número 2, en el número 4 y en el número 6. Entonces sería 2,4,6 y pasamos un guión. Luego colocamos el nombre del sustituyente indicando la cantidad que haya. En este caso, como tenemos tres sustituyentes iguales, en el 2, en el 4 y en el 6, colocaríamos trimetil. Ya nombramos el menos complejo, ahora vamos con el siguiente, que sería este que está acá, que se encuentra en el número 3. Colocamos 3 y ese sustituyente tiene 2 átomos de carbono, quiere decir que es el etil. Como hay uno solo, colocamos simplemente el nombre del sustituyente. Ahora seguimos con el sustituyente que tiene más átomos de carbono, que está ubicado en el número 4. Y este tiene 3 átomos de carbono, pero está formando este ángulo, quiere decir que ese sustituyente es el isopropil. Y para finalizar, luego de nombrar todos los sustituyentes por orden de complejidad, voy a nombrar la cadena principal, indicando la cantidad de átomos de carbono que haya. Como la cadena principal tiene 7 átomos de carbono, el prefijo que vamos a utilizar sería ep. Como estamos trabajando con alcanos, la terminación que va a llevar esa cadena principal va a ser ano, indicando el tipo de compuesto con el que estamos trabajando. Sería heptano. La terminación me indica a mí el tipo de compuesto a la hora de cuando yo tenga el nombre y vaya a ser la fórmula. Eso me sirve a mí para identificar el tipo de compuesto que es. Para el otro tipo de nomenclatura, lo único que va a variar va a ser la posición de los sustituyentes en el nombre. Porque primero tendríamos que colocar el etil, sería 3-etil. Luego tendríamos que colocar el isopropil, 4-isopropil. Luego tendríamos que colocar el trimetil, en este caso sería 2,4,6 trimetil. Y por último, el nombre del compuesto, ep, porque estamos trabajando con la cadena principal que tiene 7 átomos de carbono. Y como estamos trabajando con un alcano, la terminación sería ano. El nombre sería heptano. Para esa nomenclatura no se toma en cuenta la letra del prefijo para indicar la cantidad, sino que se toma en cuenta la letra del sustituyente. Por eso sería etil, isopropil, trimetil. Y ahora vamos con un ejemplo para la nomenclatura de alquenos. Acá tenemos un compuesto donde podemos identificar a simple vista la existencia de un doble enlace. Quiere decir que este compuesto es un alqueno. El resto de los enlaces entre los átomos de carbono son simples o sencillos. De igual manera, lo primero que nosotros debemos hacer es seleccionar la cadena de átomos de carbono más larga. Y en esa cadena principal debe estar contenido el doble enlace. Quiere decir que la cadena principal obligatoriamente tiene que pasar por estos dos átomos de carbono. Igual, seleccionamos un carbono del extremo y comenzamos a contar a partir de ahí pasando por estos dos átomos de carbono. Entonces sería
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo varias opciones con 7 átomos de carbono. Para no complicarnos tanto, vamos a escoger la cadena principal, la que pasa por todo en medio, la que está en línea recta. Como les dije anteriormente, recomendable encerrar en un recuadro. Luego de que seleccionamos la cadena principal, debemos enumerar dicha cadena principal. Pero en este caso vamos a estar pendientes solamente de dónde está el doble enlace. La idea es que quede en el menor número posible. La numeración la tenemos que hacer de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque aquí quedaría el doble enlace en la posición 1, 2, 3. Si lo hacemos de derecha a izquierda, quedaría en la posición 1, 2, 3, 4. Se encuentra más cerca de este extremo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora identificamos los sustituyentes, que es lo que queda por fuera de la cadena principal. Tenemos este que está en el número 2, este que está en el número 3 y este que está en el número 6, que serían el metil. Este que está en el número 4, que tiene 2 átomos de carbono, sería el etil. Y este que está en el número 5, que tiene 3 átomos de carbono, pero se unen por el carbono que está aquí en medio, que sería el isopropil. Y de la misma manera tenemos dos opciones para nombrarlo, por orden alfabético o por orden de complejidad. Como les dije anteriormente, es preferible nombrarlo por orden de complejidad porque solamente nos tenemos que fijar en la cantidad de átomos de carbono que tiene cada radical o cada sustituyente. Y comenzamos por los que tienen un solo átomo de carbono, que son el metil, que están en el número 2, 3 y 6. Entonces colocamos 2, 3, 6. Como tenemos 3 del mismo tipo, sería trimetil. Luego nombramos el que tiene 2 átomos de carbono, que está en el número 4. Como solamente tenemos un solo sustituyente de este tipo, sería el nombre como aparece en la tabla, que sería etil. Luego nombramos el último sustituyente, que es este que está acá arriba, que está en el número 5. Tiene 3 átomos de carbono, pero se está uniendo por el átomo de carbono de en medio, que sería el isopropil. Y por último nombramos la cadena principal, que en este caso sigue siendo de 7 átomos de carbono, pero antes de colocar eso debemos indicar dónde se encuentra el doble enlace. Como el doble enlace se encuentra entre 2 átomos de carbono, que en este caso son el 3 y el 4, siempre se va a indicar es el número del átomo de carbono que se encuentra primero, que en este caso sería el 3. Entonces sería 3 rayita seguido del prefijo que me indique la cantidad, que en este caso sería 7, que sería ep, con la terminación eno, porque estamos trabajando con alquenos. El nombre final sería hepteno. Y ahora vamos para el ejemplo de la nomenclatura de alquinos. En este caso, igualmente para los alquenos, hay que estar pendiente con la cantidad de enlaces que hay entre carbono y carbono, porque para los alquinos nos vamos a encontrar con 3 enlaces. El resto de la molécula va a tener enlaces sencillos entre carbonos y carbonos. Igualmente, lo primero que debemos identificar es la cadena principal, y esa cadena principal tiene que pasar obligatoriamente por donde se encuentra el triple enlace. Así que escogemos uno de los carbonos de los extremos y comenzamos a contar pasando por donde se encuentra el triple enlace hasta encontrar la cadena más larga. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo dos opciones con 8 átomos de carbono. Escogemos la que se encuentra de manera lineal y la encerramos en el recuadro. Luego de que tengamos la cadena principal seleccionada, comenzamos a enumerar. Y de la misma manera comenzamos a enumerar por el extremo donde se encuentre el triple enlace más cerca. En este caso se encuentra más cerca del lado izquierdo. La numeración sería de izquierda a derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todo lo que está quedando por fuera de dicha cadena principal
son los sustituyentes. Tenemos 2-metil, tenemos un etil y tenemos un isopropil. Y seguimos nombrando por orden de complejidad. Los primeros que nosotros vamos a nombrar son estos dos que tienen un solo átomo de carbono. Se encuentran en la misma posición en el átomo número 2. Coloco entonces 2,2. Como solamente tengo 2, el prefijo que yo voy a utilizar sería di. El nombre del dimetil, paso un guión. Luego nombro el que se encuentra acá en el número 6 porque tiene 2 átomos de carbono. Colocaría el número 6. El nombre del sustituyente es etil. Luego nombro el que tiene 3 átomos de carbono que se encuentra en el número 5. Que en este caso sería el isopropil. Y por último voy a nombrar la cadena principal, pero primero debo colocar dónde se encuentra el triple enlace. Como les dije, lo primero que debemos hacer es colocar el número menor donde se encuentra el triple enlace, que en este caso sería el 3. Sería 3. La cadena principal tiene 8 átomos de carbono. El prefijo para esa cantidad es oct. Y la terminación que vamos a utilizar sería ino. Sería octino. Y eso sería todo para la parte de nomenclatura de compuestos alcanos, alquenos y alquinos, recordando que siempre debemos tener en cuenta la cantidad de enlaces que hay entre los átomos de carbono para poder identificar el compuesto y tener en cuenta la tabla de sustituyentes o radicales para saber cuál es su orden de complejidad, recordando que el menos complejo es el que tiene menos átomos de carbono y el más complejo es el que tiene más átomos de carbono.